Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. 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 Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones en este nuevo día en que estamos compartiendo la bendita palabra de nuestro buen Dios, sabiendo que Dios en su palabra nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina. Hoy vamos a hablar de muchas verdades profundas que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Amén. Vamos a orar para que este mensaje sea respaldado por el Dios que nos da su palabra para poder vivir conforme a los eternos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por la palabra que nos has regalado, para que por medio de ella seamos bendecidos, fortalecidos, para vivir, Señor, en la plenitud de vida que tú quieres que vivamos. No conforme a los pensamientos del hombre, sino conforme a los eternos propósitos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, declaro, Espíritu Santo, que tú estás aquí para ayudarnos a este siervo tuyo, para que tú lo guíes en sabiduría, para compartir la revelación de la palabra. Y a todos mis amados hermanos que reciben la palabra, que puedan digerirla y ponerla por obra, para que sean testimonio de la obra que tú has empezado, tú la estás perfeccionando día a día. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu respaldo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un tema que hemos titulado Los beneficios de servir a Jehová, tu Dios, nuestro Dios. Y es que verdaderamente la palabra de Dios nos da a conocer de una manera bien especial verdades profundas que tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos accionar en el reino. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos al reino. Hágase la idea de que nosotros estamos acá con una mentalidad totalmente diferente, no una mentalidad del mundo, sino una mentalidad del reino. Hablaba ayer con mi esposa, la pastora, y Martita, estuvimos dialogando sobre la insensibilidad de la gente todavía, pero no solamente de la gente que no conoce al Señor, sino mucha gente que conoce al Señor. Y entonces veíamos que realmente nos pusimos a pensar, yo me puse de ejemplo que, bueno, tenemos necesidades materiales que cumplir. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista ministerio, pues terminar el templo para que esté en forma adecuada, para que nos reunamos todos, es algo material. Y entonces yo estoy orando para que ustedes, que son parte de esta familia, no pongamos nuestro corazón en las deficiencias que tengamos todavía
en lo material con respecto al templo, sino ver el privilegio que vamos a ser reunidos en la asamblea de los santos, vamos a alabar, vamos a bendecir y vamos a recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Por eso es bien importante que podamos nosotros entender y comprender lo que Dios quiere en nuestros corazones para que no nos desenfoquemos. Entonces, como familia tengo también necesidades materiales, pero tampoco eso tiene que ser prioridad para desenfocarme de los propósitos eternos que Dios tiene. Y usted pues tiene su trabajo, tiene sus responsabilidades familiares y estamos orando para que no se desenfoque por eso de lo que Dios tiene. Entonces, entrando a ver esto, en el reino usted tiene que accionar con diferentes unciones. Amén. Y entonces la palabra nos habla claramente de 3 tipos de unciones con las cuales tenemos que accionar nosotros. En primer lugar, nosotros éramos antes hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Antes nosotros éramos hijos de ira, ahora somos hijos de la gracia. Amén. Entonces esa unción de hijo tiene que operar en nosotros. Y entonces por eso nos da ejemplo Dios, que se manifiesta en la persona de Jesús como el Hijo, el unigénito, para convertirse en el primogénito entre muchos hermanos. La unción de Jesús como Hijo es un ejemplo para nosotros. Amén. Entonces esa unción tiene que conocerla usted y tiene que vivirla usted para que opere usted en la unción de hijo. Amén. También Jesús como hombre operó en la unción de sumo sacerdote. Por eso él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él es el rey. El rey es el rey eterno y es el sumo sacerdote. Amén. Entonces, en esa misma dimensión, Él nos enseña de que nosotros tenemos que operar en la unción de reyes y sacerdotes, porque escrito está que Él nos escogió para ser reyes y sacerdotes para el Padre. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Entonces llevamos unción de hijo, unción de reyes y sacerdotes y unción de siervos, porque Él es el siervo sufriente que profetizó Isaías, y Él vino como siervo. Se hizo un siervo semejante a nosotros. Entonces tenemos que operar como siervos, como sirvientes, al servicio del Dios eterno y servicio para todos ustedes. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Por esa unción de siervo estoy aquí compartiendo, estamos orando, estamos sirviéndole a ustedes con todo nuestro corazón, pero usted a su vez también tiene que operar en esa unción de siervos. Entonces, habiendo hecho esta pequeña descripción de la unción de hijo, la unción de rey y sacerdote y la unción de siervo, es verdaderamente ministrar esta palabra para que todos los que van a la iglesia, porque voy a hablar en forma general, muchos van a la iglesia, muchos dicen que son cristianos, pero no es solamente asistir a la iglesia y decir que soy cristiano. Tenemos que dejar que obre esa unción de hijo, esa unción de rey y sacerdote y esa unción de siervo. Y ese es el propósito de la palabra. He meditado, he orado y le he pedido a Dios, hermano, no sabe con qué fe se lo estoy diciendo en esta hora. Tiene que creerle usted a Dios. No me crea a mí, vaya a la palabra, escudriñe la palabra. Son tiempos apremiantes para la vida del ser humano, porque lo que estamos viviendo ahorita, ya vamos para 6 meses, ya la gente se desajenó de esto, ya la gente lo único que quiere es generar. Es bueno, pues, pero no se desenfoque de la cultura del reino. Entonces, en el reino tenemos que operar como hijos, como reyes y sacerdotes, sirviendo. Fíjese, entonces voy a tomar una analogía de lo que sucedió con Israel. Israel estaba en Egipto, 420 años, pasaron casi 4 generaciones,
y de la comodidad que tenía vino un azote de parte del faraón. Usted conoce la historia, cuántas veces hemos hablado de esto. Y entonces Dios no es que se haya olvidado. Los israelitas se olvidaron de Dios. Dios no se ha olvidado de usted. Tenemos que ser sinceros, muchos se han olvidado de Dios. Muchos se han desajenado. No dicen, no, yo creo en Dios. Y estoy seguro que los israelitas hablaban del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando sintieron el yugo del faraón fue cuando desesperadamente pidieron. Pero su corazón no estaba íntegramente de decir, bueno, vamos a servirle a Dios. No, ellos querían el Dios salvador del yugo. Como ahorita alguien quiere que Dios los prospere en sus negocios, quieren que Dios los sane, que Dios obre y que Dios tiene que hacerlo. Pero ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué fidelidad? ¿Con qué fidelidad se va a corresponder a Dios? Por eso es importante que veamos cómo Dios trata al hombre. Dios con fidelidad trata al hombre y escucha su clamor, lo atiende, pero también quiere correspondencia de parte de todos nosotros. Amén. Yo me incluyo. Yo le digo, yo quiero que Dios que Dios venga y me fortalezca, que Dios nos mande provisión para terminar esto, terminar lo otro. Mis hermanos, bueno, no me vengo a quejar con usted. Hemos pasado momentos difíciles, pero aquí estamos con gozo. Quiero que mi corazón sea fiel con Dios, no por lo que me ha dado en lo material, sino por lo que me ha dado en el privilegio de haber sido perdonado de mis pecados, de haber sido salvado, de poder operar bajo la unción de hijo, de rey y sacerdote y de siervo. Ese es un privilegio que no se cuantifica con oro ni plata, no se cuantifica en lo material, sino se cuantifica en el gozo de estar operando en esa dimensión. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, porque hoy sí hablé bastante sin palabra, pero bueno, hablé palabra. Si usted conoce la palabra, usted sabe que yo hablé palabra en todo momento. Amén. Vamos a ir al libro del Éxodo 4:23. Y aquí el Señor ya empieza a manifestar sus planes, empieza a manifestar sus propósitos para ese pueblo oprimido. Y por eso yo quiero que de la misma manera que Dios manifestó los planes para Israel, pueda creer que Dios manifiesta sus planes para usted. Éxodo 4:23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Es el mensaje que Jehová manda al faraón. Es el mensaje que llega a los oídos del faraón por parte de Dios por medio de Moisés. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Ve aquí, lo que está en rojo, yo quiero que usted le ponga su corazón. Dios está diciendo, deja ir a mi hijo. ¿Qué relación tenían los israelitas como hijos con el padre? Absolutamente nada. ¿Qué relación tenían muchos de nosotros cuando estábamos en el pecado? De hijo a padre, nada. Nosotros ignorábamos totalmente eso. Pero Él nos llama sus hijos. Sin haber reconocido a Cristo, Él nos llamaba sus hijos. Y entonces, en un momento de desgracia, en un momento no sé cómo, todos ustedes y yo también reconocimos a Jesucristo, y dice la palabra que todo el que creyere y le recibiere le da la potestad, le da el derecho de ser hijo de Dios, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Él. Aleluya. Entonces aquí dice, te he dicho que dejes ir a mi hijo. Y entonces yo quiero que usted visualice esto. Dios está diciendo, deja ir a mi hijo y voy a pagarte precio. Ve a Israel, no pagó precio. No Dios pagó precio por Israel. No, el precio lo pagó Faraón porque perdió a su primogénito.
Entonces, aquí fue al revés. Para rescatarlo a ustedes y rescatarme a mí, se pagó un precio. Eso no lo sabe mucha gente. Ese precio fue que Jesús murió por todos nosotros y nos dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. Ahora, yo le pregunto, ¿qué unción de hijo, qué unción de rey y sacerdote, qué unción de siervo está operando en su vida? Por eso, yo le dejo a usted este reto. Medite. A mí me demanda mucho. Tengo que servir mucho más. Amén. Ahí lo dejo en ese pensamiento. Pues meditando en eso que le dije, ¿verdad? No es demanda mía. El Espíritu que está en nosotros nos redarguye y nos muestra que realmente tenemos que tener un cambio. Éxodo capítulo 5, verso número 1, dice también la palabra. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Ahora, yo quiero enfocarle, fiesta en el desierto, dése cuenta, no fiesta en la tierra prometida, en el desierto. Entonces, había un periodo, teóricamente, de 40 días que Israel tenía que llegar a la tierra prometida, donde todo iba a ser diferente. Ahora, yo quiero explicarle esto. Cuando Dios nos llama, Dios quiere hacer su obra inmediatamente en la vida de todos nosotros. Ahora, el proceso de la obra en nosotros, Dios no lo dilata la ignorancia, la incredulidad, la dureza, la falta de sensibilidad de muchos que dicen que son cristianos. Él nos quiere meter a una dimensión. Dios quiere inmediatamente que opere en nosotros la unción de hijo, la unción de reyes y sacerdotes, la unción de siervos. Pero mucho pueblo solo oye la palabra y es olvidadizo de la palabra. Entonces, lo que Dios quiere es que en el desierto, en el proceso, diga usted conmigo, el desierto es un proceso. Porque Dios se lo dijo a Israel, que lo había hecho pasar por el desierto para ver qué había en su corazón, para probar su corazón. No porque Dios no lo sabía, es para que el hombre por sí mismo se diera cuenta que su corazón no estaba fiel a Dios. En el proceso, en el desierto, lo que estamos pasando ahorita es un proceso, un desierto, un tiempo de prueba. Y Dios quiere ver qué hay en su corazón. No es porque Dios no lo sepa, que usted se dé cuenta. Entonces, porque en medio de lo que estamos viviendo, el Señor nos dice que somos su pueblo y que Él nos sacó para que le adoremos. No importa que usted tenga 10 años de convertido, 20 años de convertido, 30 años de convertido, 40. ¿Cómo le está adorando? ¿Cómo le está sirviendo? La adoración, mis amados, cuando estudiamos el término de adoración, significa servicio. ¿Cómo está sirviendo usted a Dios? ¿Cómo está sirviendo a Dios en este tiempo? Le podemos servir a Dios trabajando, predicando la palabra, anunciando la palabra, exhortando al pueblo por la palabra, sirviendo con nuestros bienes. Hermanos, ¿cuántas cosas? Es que toda la cultura del reino tiene que desarrollarse cuando nosotros tenemos comunión con la palabra. Eso es adorarlo, servirle. ¿Cómo le estamos sirviendo? Entonces Dios dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En este proceso, ¿cómo le está sirviendo al Señor? Amén. ¿Cómo le está sirviendo a Dios? Es tiempo. Mi querido hermano, con este mensaje que he meditado, he orado, le pido a Dios que me dé palabras sencillas para explicar esto. Esa unción de servicio tiene que estar en usted. Esa unción de servicio va a traer beneficio para su vida y para los suyos. Esa unción de servicio va a llevarlo a una dimensión maravillosa de poder depender de Dios. Esa unción de servicio va a ser un testimonio para muchos de los que no crean. Por eso Pablo, en el nombre de Cristo, declaró por la unción que operaba en este siervo de Dios, dijo, guiado por el Espíritu, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Estaba poniendo un reto. Yo le digo, qué valor el de siervo del siervo Pablo, pero tenía evidencia que agradaba a Dios.
Había evidencia que se había despojado de su yo para poder entregarle al Señor. Por eso es importante que todo pueblo de Dios, todo aquel que diga soy cristiano, tenga la revelación de lo que tiene que hacer. Ya no tiene que hacer su voluntad usted ni yo mi voluntad. Tengo que hacer la voluntad del Dios que me tomó como hijo, del Dios que me salvó, del Dios que quiere que le sirva, que le haga fiesta en el desierto, que le adore, que le sirva en todo momento. Amén. Entonces es bien importante que celebrarle fiesta al Señor. A esa adoración, es entrega total de toda la alabanza a Él. Fíjese, siempre en el libro del Éxodo hay una verdad bien importante. Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, esto es bien importante. Por favor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, yo quiero explicar esto. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Está en rojo. Es una ordenanza de Dios. No es una sugerencia. Es aprender a servir. Y para aprender a servir, usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro ser interior. Es Dios el que le dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, solo a Él. Pero pastor, yo estoy trabajando, yo tengo mucho que hacer. Sí, tiene que trabajar, pero sírvale al Señor. Jamás la excusa de su trabajo tiene que ser más grande del compromiso de servirle a Dios. ¿Puede hacer esa confesión de fe conmigo? Declare y dígase conmigo, hoy declaro que mi compromiso laboral, profesional, jamás tiene que ser superior a mi compromiso de servirle a Dios, mi Salvador. Amén. No es que usted sea irresponsable, pero Dios quiere decirle a su corazón, yo voy a ser gratificante contigo por cuanto te has esforzado. Porque no me has dado de lo que te sobra, me has dado de lo que te falta. Y te falta tiempo, te falta esto. Amados hermanos, se lo digo con todo mi corazón, pruebe a Dios en esto. Esfuércese. Pero si usted todo el tiempo, o si alguien se va a quejar en todo el tiempo de que no tiene tiempo, valga la redundancia, que no tiene tiempo, que está muy cansado, señores, y sabe que la gente dice, es que Dios sabe, sí, Dios sabe, pero Dios está diciendo, esfuérzate. Dios no tomó gente ociosa, Dios tomó gente ocupada. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Todos recitamos lo que Jehová le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero el esfuerzo y la valentía a veces no está operando en la unción de hijo, en la unción de siervo, en la unción de rey y sacerdote. Por eso, pero Dios dice ahora, mas yo hoy te digo, me serviréis. Y yo voy a bendecir tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Entonces, diga usted conmigo, cuando yo cumplo, se abre una oportunidad de bendición, de ser prosperado espiritualmente y materialmente. Y también Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, quiere decir, esto por favor póngale atención. Entonces dice la palabra que Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas. Tómelo en dos dimensiones entonces, mi provisión material y mi provisión espiritual, porque usted se alimenta del pan de vida también. Hoy se está alimentando del pan de vida, pero ¿cuánta gente hay melindrosa que no quiere comer del pan? Fíjese que en la prédica de ayer el país ya está abierto, todo el mundo puede ir a diferentes lugares. Y entonces yo me di cuenta que ha bajado tremendamente que la gente esté conectada en vivo. Pero pasó es que hicimos eso, hicimos lo otro. Pero lo vi después. Bueno, puede ser que lo haya visto después.
Pero ¿cómo lo vio? Lo vio haciendo una tarea, alguien le habló, se desajenó. No. ¿Cuánto tiempo le está dedicando a Dios? No para que me mire a mí, sino para que usted diga, yo necesito esa palabra. ¿Me entiende? Yo hago preguntas a veces a mi familia. ¿Qué se le quedó del mensaje? Mi hijo, mis hijas, mis hijos adoptivos, que los amo como que fueran mis hijos, a mi yerno y a mi nuera. Son mis hijos, son parte de mi familia. Y entonces tenemos una bonita coinonía con todos ellos. Pero yo les tengo que pedir siempre, ¿cómo están sirviéndole al Señor? Bueno, entonces Él nos quiere bendecir nuestro pan y nuestras aguas, y dice que Él quitará toda enfermedad en medio de nosotros. Amén. Entonces, que no haya ninguna mente suspicaz que diga, no sirvo todavía porque no he escuchado la voz de Dios. Muchas veces es que Dios no me ama, no me ha llamado, no he sentido, no es cuestión de sentir, es cuestión de fe. Hoy, si usted está escuchando este mensaje, Dios está diciendo, te estoy hablando por medio de la boca de mi siervo. Y entonces, hermano, Dios está hoy demandando a su corazón. Servir no es una sugerencia, servir es una ordenanza, servir es un deleite. El cumplir en nuestro servicio, cumplir obedientemente nos implica beneficios para nuestra vida de una manera tremenda. Amén. Entonces, hermanos, Dios le dijo a Abraham, en un momento determinado me doy un pequeño salto, y en Génesis 22:14, el Señor le dijo a Abraham, llamó a Abraham, 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué saco esta cita bíblica? Hermano, estaba en una situación crítica Abraham. Abraham, Dios le prueba su fidelidad. Amén. Y le pide a su hijo. Y su hijo, conociendo todo lo que se tenía, se operaba como hijo, como siervo, como sacerdote en ese momento, porque Abraham es una figura sacerdotal, llevaba todo lo del sacrificio, y dice la palabra que la leña la llevaba, figura de Cristo. Isaac llevaba la leña en su hombro, llevaba todo lo concerniente, y cuando pregunta por el animalito de sacrificio, Abraham sabía que Jehová le ha dicho, es tu hijo el que vas a sacrificar. Y entonces cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Abraham dice, Jehová proveerá. Salió de su corazón esas palabras, Jehová proveerá, pero él sabía, es mi hijo. Pero sabe que Dios en su fidelidad, ante lo imposible, porque Abraham operó obedientemente, estaba sirviéndole. La unción de rey estaba sobre él, la unción de sacerdote estaba sobre él, la unción de hijo estaba sobre Abraham, la unción de siervo estaba sobre Abraham. Ante lo imposible dijo, Jehová proveerá. Y cuando en el último momento Dios proveyó en el monte. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, por favor, créale a Dios. Yo quiero creer esta palabra. Jehová proveerá en el último instante. Amén. Pero opere ante las instancias difíciles. Opere como hijo. Opere como siervo. Opere como rey y sacerdote. Porque Dios quiere manifestar en su vida esa magnificencia en su corazón. Amén. Que Dios nos ayude a tener la fe, a poder creer que en medio de todo Jehová proveerá, porque Él cumplirá su palabra. Serviremos a Jehová con todo nuestro corazón, y Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas y quitará toda enfermedad. El que está enfermo, crea que Dios proveerá salud. El que está en escasez, crea que Dios va a dar provisión, que Dios va a proveer en las últimas instancias. Pero aprendamos a operar en la unción de hijos, en la unción de reyes y sacerdotes, en la unción de siervos. Que Dios nos ayude,
por el Espíritu Santo que habita en su corazón. Por favor, pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a ministrar esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra. Señor, nosotros que no éramos hijos, que no éramos pueblo, ahora nos has dado el derecho de ser hijos, de ser parte de tu pueblo. Y tú quieres que te sirvamos, que te hagamos fiesta, que te adoremos en el desierto, en medio de este proceso, que los altares de adoración, los altares de oración estén restaurados en nuestro corazón para ti, mi Dios. Aunque las iglesias todavía no están aperturadas para que la asamblea de los santos se manifieste, debe de haber, Señor, servicio nuestro a toda la membresía. Señor, venimos declarando que cumpliremos, Señor, tus ordenanzas, porque tenemos revelación. No es imposición de hombre, es tu verdad revelada. Muchas gracias, bendito Dios, por darnos el privilegio de recibir tu palabra. A ti sea todo honor y toda gloria. Señor, que en esta hora tu pueblo reciba la palabra, que tu pueblo pueda discernir que eres tú el que está hablando, no este siervo que está predicando la palabra, sino que tú eres el que habla. En el nombre de Jesús yo bendigo su vida, y que en esta hora usted pueda levantar su mano conmigo y declarar: hoy declaro que Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo, me ha constituido como rey y sacerdote, y soy siervo de Dios, y yo creo que Él me ha llamado a servirle y hacerle fiesta en todo tiempo, porque a Él sea todo honor, toda gloria por todos los siglos. En esa misma dimensión, por favor, tome sus ofrendas, tome sus diezmos, tome sus primicias, vamos a bendecirlas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo las ofrendas, los diezmos, las primicias que vendrán esta semana para tu reino. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, mi Dios, que estamos operando en esa unción que nos da la fe para poder creer que a ti te honramos y te glorificamos con nuestra obediencia. En el nombre de Jesús declaramos bendecida la provisión, y la provisión será vista en todo nivel, en lo espiritual y en lo material, en la vida suya. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. No se olvide de darle like a la página de Libertador. Comparta la palabra, empiece a servirle al Señor. Comparta también el canal El Libertador, dele like a la página de Libertador y al canal de YouTube. Por favor, suscríbase en la campanita que le aparece ahí en pantalla. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Y nos escuchamos más tardecito. Bendiciones, un abrazo fraternal. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.